Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con el gusto de saludarlos, agradecerle a Daniel Rodés y a Encarna Sánchez por esta grandiosa oportunidad de participar en esta segunda semana LEMAT Internacional. Y bueno, pues a mí el día de hoy me ha tocado participar con una conferencia, con una masterclass, y es relativa a las situaciones legales y el tarot. Antes que nada, bueno, me gustaría presentarme. Yo soy Alejandro Padilla. Soy abogado de profesión, soy maestro en juicio de amparo y actualmente me encuentro laborando aquí en la ciudad de Guadalajara, en México. También agradecerle a Mari Carmen Segura, directora de la Escuela LEMAT Internacional en Guadalajara, por la conexión que tuvimos en el sentido de participar en este proyecto y estar presente también en la primera semana LEMAT en Guadalajara con una diversa ponencia que también les estuve presentando en su momento, que también la pudieran estar checando a través de las redes sociales de la Escuela Lemat en Guadalajara. Y bueno, pues entrando en materia, si me permiten, Daniel Rodés y Encarna, de poder comenzar con esta presentación que el día de hoy les voy a estar platicando. Vamos a empezar ahorita a compartir la pantalla. Muy bien, pues entonces como les comentaba hace un momento, pues bueno, me toca a mí hablar acerca de las situaciones legales y el tarot. Y primeramente, pues me gustaría comenzar a platicar con ustedes acerca de por qué elegimos este tema para platicarles en relación con el tarot. Bueno, básicamente con el tarot terapéutico de la escuela Lemat, bueno, como tiene un sentido totalmente terapéutico, pues quisimos abordar esta plática relacionándola con las situaciones legales. Ello debido a que cualquier tipo de conflicto o cualquier situación legal o cualquier situación personal la podemos dirimir con el tarot terapéutico, ¿no? El tarot nos da un consejo, nos dice a través de un arcano, a través de una carta sanadora, nos indica cuál es el consejo de cómo podemos solucionarlas, cualquier tipo de problema que se nos llegue a suscitar en nuestra vida, ¿no? Por eso la finalidad de que tengamos un tarot totalmente terapéutico. Entonces, para comenzar, bueno, este es el tema de las situaciones legales y el tarot. Y empezamos con los antecedentes históricos. Primeramente, me gustaría platicarles acerca de la Carta de la Justicia. Y bueno, ¿por qué nos remitimos a esta carta? Precisamente esta carta del tarot es una lámina que, pues bastante reconocido su simbolismo, que de una manera muy clara nos hace remitirnos a la cuestión toda relacionada con lo que es el mundo del derecho y la legalidad. Y en esta imagen podemos encontrar muy claramente que se encuentra la diosa griega Temis, que está sentada en un trono y en una mano está sosteniendo una espada, ¿no? Y que esta espada significa la ley. Y del otro lado, en su otra mano, podemos encontrar la balanza del equilibrio y la verdad. Entonces, muy claramente, para empezar con este tema de las situaciones legales, pues podemos encontrar que esta imagen totalmente nos remite, nos adentra a estos temas legales y a través de los antecedentes históricos, pues me gustaría platicarles que, bueno, en la época que se crea este tarot, que de acuerdo a la investigación que nos hacen el favor de hacer nuestros maestros en Barcelona, nos remite a la historia de los cátaros. Y los cátaros en esa época, ellos creían que la justicia era algo que debía de manejarse como si fuera una compensación o un equilibrio, ¿no? Entonces, por ello ellos consideraban que a través de las múltiples vidas que teníamos, porque también creían en la reencarnación, a través de las múltiples vidas podía uno llegar a aprender todos los conceptos de vida y todas las experiencias de vida que uno debía de aprender. Entonces, también ellos consideraban que la justicia debería ser de una manera equilibrada y no habría que generar sentimientos de culpa, ¿no? Entonces, estos
estos personajes cátaros creían que a los delincuentes no habría que castigarlos, ¿no? Sino que más bien había que enviarlos con una especie de instructor en el cual podría decirles y hacerles entender de una manera consciente cuáles eran los aspectos del bien y del mal, ¿no? Que comprendieran realmente en qué consiste estos conceptos de bien y del mal. Por ello, si vemos aquí, si observamos esta carta de la justicia, podemos ver que de un lado tiene la espada de la ley y de otro lado tiene la balanza. Pero sin embargo hay una pequeña identificación aquí en la cual donde se encuentra la balanza podemos ver recargado el hombro del personaje de la justicia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto nos remite a que precisamente ese sentimiento de culpa, de querer, de haber cometido a lo mejor alguna ilegalidad, se veía compensado, se veía equilibrado por medio de ese hombro o ese codo que está recargado a través de la balanza de la justicia, ¿no? Entonces, más que una justicia terrenal, los cátaros hablan también acerca de una justicia divina, ¿no? Por eso precisamente nos remite a que encontramos más bien cargada toda la imagen de la justicia hacia el lado derecho de la imagen, ¿no? La carta totalmente se encuentra inclinada todo su cuerpo y muy ligeramente hacia la derecha, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que pensemos en el futuro, ¿no? Que realmente la justicia y el afán de tener una justicia era algo que debía trabajarse a futuro, ¿no? Que a través de aprender todas estas situaciones, nosotros pudiéramos adentrarnos en un conocimiento en el cual comprendiéramos los conceptos de compensación y del bien y del mal, ¿no? Entonces, este es un poquito acerca de los antecedentes históricos, ¿no? Y también, pues, recordarles que, bueno, vamos a tener una situación presente, ¿no? Pero, sin embargo, pues, las cartas siempre nos han remitido a toda esta historia, ¿no? Por eso la importancia de primeramente empezar a hablarles acerca de estos antecedentes históricos que la Carta de la Justicia y en general, pues las situaciones legales en el tarot, cómo se venían presentando, ¿no? Y también, pues, no sé si ustedes tengan presente que antes, pues más que una corte de justicia no existía en esas comunidades, ¿no? Sino que más bien la justicia estaba a cargo de un monarca o de un líder o de un emperador o de un rey, ¿no? Entonces, también esa justicia era una justicia que se impartía de acuerdo al criterio de una sola persona, ¿no? Que quizás a lo mejor no eran tan justos, ¿no? Entonces, por eso esa idea de justicia tan arraigada en la cual también se encuentra presente en el tarot, ¿no? De por qué realmente debería haber un equilibrio para equilibrar las causas justas, ¿no? Y esa necesidad también de la sociedad que tenía de que se le impartiera justicia, no solo justicia en cuanto a los crímenes que hubieran sucedido en esa época o a lo mejor en su comunidad, ¿no? Sino que también una justicia en la cual abarcara diferentes aspectos de la vida, ¿no? A lo mejor quizás cuando habría conflicto entre propiedades, entre las personas que formaban la comunidad, pues también dirimir cuál era la persona que tenía mejores derechos sobre la otra, sobre esa propiedad en conjunto, o también pues las cuestiones relacionadas con la manutención de los hijos o las cuestiones de pareja, ¿no? Entonces, estos monarcas, estos líderes, también en su momento líderes religiosos que impartieron justicia, pues manejaban esta idea, esta concepción de mantener la ley, de ser una ley rígida que pudiera implantarse quizás a rajatabla o a lo mejor a la ley que ellos creían que era la correcta, ¿no? Entonces ese criterio realmente era un criterio que quizás pudiera ser sesgado, ¿no? Y por eso también la justicia, aparte de que puede ser representada con esta imagen que nos recuerda a esa diosa Temis, esa diosa griega, pues también las diferencias que realmente existen en la imagen original de la diosa griega es que era una justicia con los ojos vendados, ¿no? Porque la justicia se consideraba que era una cuestión que era ciega, ¿no? Que había que creer en la persona que impartía justicia y había que confiar en que esa justicia era lo mejor para la comunidad, ¿no? Entonces, de ahí que nosotros hagamos un reencuentro, hagamos un análisis de la historia de lo que es la justicia, ¿no?
Y pues también, digo, no nomás el concepto de justicia se ha visto a través de los griegos o a través de esta época en la cual se sitúa el tarot, que es en Francia o es en la región de Europa en la cual alrededor del siglo XII se empiezan a surgir estos tarots de Marsella y esta reconstrucción que hacen los maestros, ¿no? De este tarot, de los iconos reconstruidos del tarot de Marsella, ¿no? Si bien la idea de justicia aparece desde Egipto, y en Egipto se nos ve representado por la figura de la diosa alada Mat, en la cual también venía con una balanza, ¿no? Que procedía de ese antiguo Egipto, ¿no? Esa creencia tan antiquísima que nos proporciona también cierta información. Pero más que nada, la idea principal, ¿no? Que el tarot nos remite, pues nos hace presente la idea de la diosa Temis, que es en la carta de la justicia, que en un momentito y que vamos a estar también profundizando más ya con el contenido de lo que es con el contenido de lo que es las situaciones legales y cómo aparecen a través del tarot. Entonces, bueno, principalmente la idea que tenía Temis era la idea de la compensación. Dice ella que se produce a través de generar un equilibrio, a través de tomar acciones, ¿no? Entonces, por eso mismo, nuestro sistema en el mundo habla acerca de todo el tiempo de la compensación, de reparar los daños, de generar a lo mejor una prisión en la cual se pueda compensar a la sociedad, que ese es el fin último de la justicia. Y esa justicia también nos remite al tarot. Entonces, de ahí, de esas figuras, también aparece la idea de una justicia divina, porque más que nada, más allá de una justicia terrenal que podamos nosotros estar manejando, también nos aparece la idea de la justicia divina. Por ello, aquí en esta carta aparece la justicia sin vendajes, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Que está presente, que va más allá de la justicia divina, que queda la primera supeditada a la última, ¿no? Que es la justicia divina. Y también aparece una rueda en su sombrero, en la cual también nos remite a su tercer ojo, ¿no? Entonces es el tercer ojo que nos da la intuición de poder tomar las decisiones correctas. Entonces, comenzando a abordar un poquito lo que es este tema del tarot, pues darles un poquito más de introducción me hace generarles que tenga aquí una especie de ejemplos o situaciones legales que pudiéramos ver a través de las cartas, ¿no? Y a través de las cartas quiere decir que por estar formado el tarot con un conjunto de elementos simbólicos, un conjunto unitario de símbolos en las cuales fue creado en una época en la cual las personas no sabían leer ni escribir y para la resolución de conflictos se disiparon a través de esa decisión de una sola persona o un colegio de personas en las cuales se creía que podían impartir justicia, el tarot se crea a partir de un lenguaje visual. Y este lenguaje visual nos hace ver a través de nuestros ojos una historia. Y esa historia, que cuando el consultante realiza una pregunta y tenga alguna situación pendiente legal que resolver, esas decisiones puedan ser auxiliadas a través de las cartas. Y cómo a través de las cartas, cómo podemos identificar esas situaciones legales y en las cuales nosotros podamos tomar acción y podamos estar pendientes de cómo orientar nuestras decisiones. Entonces, de ese modo, el método LEMAT, que está basado a través de estos códigos que vengo representando, podemos aplicar de modo universal cualquier tipo de preguntas, aplicando mediante de ese lenguaje visual ese trabajo de desbloqueo y de cambio de situaciones en el conflicto de vida que se le presenta a la persona. Por eso la finalidad de que nosotros conozcamos muy precisamente a través de esta masterclass y a través de todos estos cursos que presenta la Escuela Alemán, cómo identificamos las situaciones legales a través de las cartas. Entonces, uno de los ejemplos que aquí me gustaría empezar a hablarles a ustedes es que podemos encontrar y hablar acerca de los divorcios, del matrimonio, de esa institución
que es un contrato prácticamente en el cual las parejas deciden estar juntas con la finalidad que se decía la procreación o estar en una convivencia, ¿no? Entonces, si esa convivencia se vuelve un poquito rígida, pues también podamos identificar cómo vamos a tomar acción para poder resolver esas controversias. Los juicios por deudas, las sociedades mercantiles, que también a la orden del día, bueno, si nuestra forma de vivir obviamente depende de un negocio, de alguna situación que nosotros tengamos que estar resolviendo para sustentar nuestro nivel económico, pues obviamente nos afectará, ¿no? En una vida personal. Los contratos, las herencias, que también es motivo a veces de tantas discusiones familiares, los contratos y, bueno, las cuestiones notariales que siempre tienen que estar formalizadas ante esta institución. En México al menos, los contratos primordiales como las compraventas de inmuebles, las herencias, se tienen que formalizar ante un notario, ¿no? Entonces la importancia de que también las identifiquemos a través de las cartas y los juicios en general, no solamente hablando de las situaciones legales, podemos hablar acerca de acuerdos, ¿no? Sino que también a veces las cosas se ponen un poco más conflictivas o a lo mejor un poquito más riesgosas en cuanto a la decisión que se tiene que tomar y habrá que llevarlas a un juicio, ¿no? Entonces, por eso tomar aquí en cuenta que estos ejemplos, ¿no? De situaciones legales para aterrizar un poquito este tema, ¿no? Entonces, el tarot, al ser un instrumento mediante el cual podamos nosotros trabajar todas las situaciones legales, todos los aspectos de nuestra vida, tales como el amor, la salud, las relaciones, también abarcan los aspectos legales. Entonces, ¿cómo a través de las cartas podemos identificarlos? Y yo quiero hacerles una invitación para que podamos realizar un viaje a través de estas cartas y realmente podamos identificar cuáles son los elementos que tienen cada una de ellas y que nos pueden ayudar a estar siempre al tanto de las situaciones legales y que podamos estar orientando nuestras decisiones a que nosotros tomemos el mejor camino. Recordemos que a veces en las situaciones legales en general, a veces podemos llegar a un acuerdo antes de que tengamos un conflicto, ¿no? Y por eso precisamente quise empezar a platicarles de esa idea de justicia, ¿no? Y en México tenemos un dicho que proviene propiamente de la filosofía romana y griega, que dice que es mejor tener un mal juicio y tener mejor un mejor acuerdo, ¿no? Porque a veces los juicios llegan a ser tortuosos, llegan a ser molestos, y a través de las cartas nos van a orientar que a veces tomemos las mejores decisiones para que podamos evitar esos malos juicios. Y empezamos con Lemat. Lemat propiamente es la primera representación en la que encontramos estas situaciones legales. Y precisamente es Lemat porque Lemat representa a una persona justa. Y ese detalle, que es una persona justa, pues nos indicaría en una lectura propiamente que si queremos trabajar en relación a si preguntamos si una sociedad legal con determinada persona es correcta o no es correcta, pues Lemán nos va a orientar a decirnos que sí, que precisamente es una persona justa y que quizás pudiera ser un buen inicio para que tú iniciaras una sociedad legal o algún contrato relacionado que tenga que intervenir la cuestión económica. Y precisamente es a través de este personaje que nos recuerda la imagen de San Roque. En Europa se encuentra representado por este personaje que es San Roque y el perro, que el perro representa la fidelidad, ¿no? Entonces, cuando nosotros queramos realizar alguna operación legal que tenga que intervenir una persona en la cual deba ser fiel o que queramos realizar algo bien, podemos tomar el consejo de Lemad, ¿no? Como una persona que realmente cree en la fidelidad y es una persona justa. A través de este personaje, la representación simbólica la encontramos que el perro se encuentra rasgando el pantalón de Lemad. Y esa representación nos indica que es retirar esa falsa personalidad y encontrar la verdad. Es rasgar esa vestidura
para que dentro de esa vestidura podamos encontrar la verdad. Y ese concepto de verdad que está totalmente, íntimamente ligado a lo que es la cuestión de la justicia. Cómo desde la primera carta podemos empezar a ligar todos estos temas legales de una manera mucho más explícita y a través de esta representación. Después tenemos aquí a la carta de la papisa. Y en la carta de la papisa, propiamente, si bien hemos de recordar, nos representa todo lo oculto y también nos representa toda la cuestión relacionada a registrar, a conservar, a los notarios, nos remite a los documentos y a las leyes, a las instituciones y a la legalización y a los contratos. ¿Por qué les digo todo esto? Porque bueno, a través de la representación de las imágenes, como también les decía hace un momento, podemos encontrar que la papisa se encuentra frente a un libro. Y ese libro nos hace recordar que hay que registrar todo lo que es registrable, ¿no? Cuando nace un niño, se le registra y ese registro va a generar situaciones jurídicas que a lo largo de su vida le van a otorgar certeza jurídica en determinado país, una nacionalidad que tenga. Entonces, desde ese momento, cuando el niño va a nacer, se le tiene que registrar, se le da identidad jurídica, se le da un lugar en un país, ¿no? Por eso la importancia de que se le dé ese registro y a través de esta carta de la papisa, si nosotros llegáramos a preguntar que quizás a lo mejor, no sé, quisiéramos analizar si alguna propiedad se encontrara libre de gravamen o de alguna deuda y nos aparece esta carta, pues nos indicaría que habría que checar el registro quizás de esa propiedad, ¿no? Entonces, ¿cómo a través de las preguntas podamos identificar las situaciones y el consejo que nos da el tarot, ¿no? Entonces, propiamente nos remite a lo que es también todos los documentos, las leyes, los contratos, la legalización. Entonces, cuando nos salga esta carta, podamos observar y podamos, desde una situación quizás interior, podamos remitirnos a esos libros, a esos registros, a esos contratos, a esos documentos que nos puedan dar la certeza jurídica en el momento de realizar alguna operación. Y también, bueno, dentro de esta simbología que nos presenta la papisa, ella se encuentra en una situación pasiva, en una situación interior. Entonces, cuando encuentra este libro a través de la papisa en frente de ella, observamos que la mirada no es hacia el libro, sino que es hacia su interior. Esa mirada está perdida en el pasado, pero realmente se encuentra interiorizando lo que ya leyó. Entonces, cuando nosotros leemos e integramos la información para tener un amplio panorama de una situación jurídica, captamos y analizamos y después ejecutamos, ¿no? Por eso, a través de las cartas, que es una consecución de experiencias y una consecución de hechos, pues nos lleva a otra carta, ¿no? Y precisamente es la carta del emperador. Y bueno, esta carta del emperador propiamente viene a representarnos a todos los organismos oficiales. Y como hace un momento también les comentaba anteriormente, la historia de las leyes y la impartición de justicia, la autoridad, esas instituciones oficiales eran las que nos impartían la justicia, ¿no? Después se crearon cortes, se crearon organismos en los cuales de una manera propiamente destinada a la actividad jurisdiccional fueron resolviendo, ¿no? Entonces, esa autoridad, ese personaje que expresa poder es el personaje del emperador, ¿no? Y propiamente también con esa postura en la cual se encuentra representado, nos remite a que él toma con una de sus manos, se toma la cintura, ¿no? Entonces, eso nos quiere decir que no se deja influir en base a las emociones para tomar las decisiones correctas, ¿no? Él, sino de una manera racional, con su inteligencia, resuelve los conflictos legales. Y bueno, en general, como abogado y como terapeuta, pues indicarles que propiamente para resolver un conflicto, para tener una situación legal enfrente de nosotros, hay que dejar de estar pensando en las emociones o de que nos influyan esas emociones, sino que hay que tomar una
decisión totalmente racional para tomar la mejor decisión. Yo como abogado incluso cuando me he encontrado en situaciones legales, siempre es recomendable que uno decida tomar la decisión a partir de la cabeza y no a partir del estómago, entonces, o a partir de las emociones. Incluso recomiendan que cuando tú como abogado tengas una situación legal que resolver, contrates a un abogado externo para que no actúes desde ese ofuscamiento que puedas tener y puedas cometer errores al momento de plantear una situación legal en un juzgado o en un tribunal superior. Entonces, ese simbolismo que se encuentra a través del emperador nos remite propiamente a estar ahí tomando en cuenta que las decisiones se deben de tomar de una manera pensada, de una manera racional, realizar un análisis racional y de ahí tomar las decisiones. Por eso, con su otra mano, con la mano derecha, toma realmente el cetro de poder que nos indica que representa que él tiene la voluntad de tomar las decisiones de una manera racional, ¿no? Entonces, por eso es importante identificar cada uno de los elementos de las cartas, ¿no? De cuando el consultante propio llega y nos hace una pregunta, pues sepamos de qué manera esa carta nos transmite y podamos tener una lectura mucho más precisa. También dentro de la vestidura, propiamente cercano al hombro del emperador, podemos encontrar las patas de oca ahí plasmadas. Y estas patas de oca nos recuerdan ese símbolo iniciático usado por los templarios, mediante el cual representaban, que también, bueno, se encuentra representado en la Carta de la Justicia. También encontramos esas patas de oca y también lo encontramos en los enamorados y en el paje de espadas y en la reina de oros, que siempre representan la búsqueda de la verdad y el camino a seguir en la transmutación de la mente. Entonces, ¿cómo este emperador, a pesar de que nosotros estimemos que es una institución de poder, de una institución a la cual siempre tenga que resolver, siempre va en busca de la verdad? Cómo desde esa posición cómoda en la cual se encuentra y bien colocado su cetro, va en busca de la verdad. En la antigüedad también encontramos que la figura de los reyes, en Francia sobre todo, habían los reyes merovingios. Y estos reyes también eran unos reyes con los cuales tenían una barba muy similar a la cual tiene también el emperador. Y esta barba, bueno, se decía que era como la barba de Sansón, ¿no? Que ahí podían encontrar su poder y a través también de esa barba podían también decidir y expresar las cosas de una manera también muy intuitiva, ¿no? En la búsqueda de la verdad y siempre sabiendo expresar de manera correcta cómo iban a estar tomando las decisiones para que su pueblo se viera beneficiado. ¿Cómo vamos hasta ahorita? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven que este viaje a través de las cartas puede pues recordarnos, ¿no? Cómo hay que identificar cada uno de los símbolos y cómo las cartas nos van dando a través de este lenguaje impreso, a través de las cartas, las soluciones legales o los consejos que el propio consultante requiere para que tome las decisiones correctas. Por eso, de ahí que hemos decidido, bueno, he decidido propiamente hablarles acerca de este tema, ¿no? Entonces, continuando con esta exposición, pues avanzo con con la siguiente carta. Y pues nos encontramos ahora con el Papa. Y el Papa propiamente nos recuerda al tema de los enamorados, perdón, al tema de la comunicación. Y este tema tan importante en todos los aspectos legales, cómo a través de las negociaciones podamos tener una comunicación de una manera más clara, en una manera clara en la cual podamos negociar desde el punto de partida que nos encontremos situados y podamos resolver estas situaciones legales y puedan tener buen fin. Por eso el Papa, este arquetipo que nos representa la comunicación, nos indica que si se nos presenta una situación legal y nos sale esta carta, va a querer decir que tengamos esa delicadeza de poder comunicar y de poder negociar.
También nos representa esta figura del abogado, nos representa los bancos, los préstamos, los jueces y al Tribunal Superior. Esas instituciones se ven representadas en esta carta, ¿no? Entonces, también sería importante de que en base a esa ley de sincronización que tengamos con nuestro propio consultante, podamos darle el mejor consejo en el cual deba de tomar la decisión correcta, ¿no? Entonces, esta carta, estos elementos que vienen aquí representados como a través de esta institución propia que era el Papa en la antigüedad, pues nos viene a recordar esos abogados, esos tribunales y jueces en los cuales nosotros exponíamos el caso y a través de una correcta comunicación, a través de un correcto planteamiento, podamos nosotros tener una resolución positiva, ya sea para nosotros o para nuestros clientes, ¿no? Digo, como tal, pues yo soy abogado y obviamente, pues a través de un correcto planteamiento, una correcta comunicación, podamos tener una resolución totalmente favorable. Entonces, aquí si ven, si observan, se encuentran sus discípulos u obispos y en el personaje que se encuentra en la parte inferior izquierda, podemos encontrar que tiene un libro en su espalda, ¿no? Y ese libro en su espalda, cómo nos representa y nos recuerda también todo lo que es las leyes, todas las leyes que se encuentran ahí. Y esta carta, más que histórica que es, ¿no? Cómo nos representa esa institución y esas creencias que se encuentran basadas a través de las leyes, ¿no? Porque finalmente las leyes en nuestro país y en cualquier parte del mundo surgen en base primeramente a la costumbre y a las creencias, ¿no? Y después esas leyes se plasman por escrito y esas leyes que también son universales, esas leyes universales no solamente terrenales, sino esas leyes universales que también hay que tomar en cuenta en nuestra vida. Por eso el tarot nos habla no solamente de una justicia terrenal, sino de una justicia divina. Posteriormente nos encontramos con la carta número 6, la carta de los enamorados. Y esta carta, cuando nos sale esta carta en una tirada o en algún consejo que queramos dar, nos va a querer remitir a que si la pregunta va enfocada a las sociedades, pues obviamente esta carta será idónea que nosotros planteemos a nuestro cliente o a nuestra pregunta que debamos realizar una sociedad de negocio, que si ese negocio que queremos hacer lo formalicemos en una sociedad mercantil, en una sociedad legal que podamos plasmar mediante un documento y podamos llevarla a buen fin. También nos recuerda lo que es la institución del matrimonio, si se fijan, los elementos que integran esta carta, la madre que le da la seguridad al varón, al príncipe, para que pueda esposarse con la princesa o reina que se encuentra en el lado derecho, nos da esa figura y nos remite a esa figura del matrimonio, que propiamente también pues forma parte de estas situaciones legales que habría que tomar en cuenta a la hora de tomar las decisiones, ¿no? Pues si propiamente es un contrato, el matrimonio es un contrato, entonces sepamos que vamos a tener la mejor decisión, ¿no? Y esa decisión obviamente nos remite al significado general que es de esta carta, ¿no? Que prácticamente es la toma de decisiones. Enseguida nos encontramos con la carta del carro y esta carta del carro quizás pareciera que es un personaje que no tuviera tanto que ver en esas situaciones legales, pero sin embargo, esta carta nos remite propiamente a la cuestión política. Y este arqueotipo lo pudiéramos ver representado como un político en el cual se encuentra a través de su caballo, de su representación que está ahí, se encuentra dando un discurso, ¿no? De cómo este personaje puede manejar a través de las máscaras o a través de esa postura de firme que tiene, puede dar un discurso. Y es importante que tomemos en cuenta la política en todas las situaciones legales, ¿no? A veces las situaciones no se definen por una ley o por una cuestión escrita o algún contrato, sino porque también la política interviene en estas situaciones legales. A veces es necesario
hacer un cabildeo con las personas que intervienen, con las partes que intervienen en un conflicto, para que podamos resolverlo de una manera política, la mejor forma, ¿no? A veces los abogados se reúnen y buscan el mejor beneficio que políticamente puede ser correcto para la solución de conflictos, ¿no? Entonces, ¿qué importancia toma la política en la solución de conflictos? Y propiamente el arqueotipo representado como el triunfo, ¿no? Entonces, si estamos hablando del triunfo, pues en este caso lo remitamos a las situaciones legales, el triunfo de un juicio, el triunfo de una negociación. Ese consejo nos daría la carta del carro. Bueno, pues hasta aquí, ahorita hemos abarcado un poquito de lo que son las cartas del primer septenario, la estructura que nos han dado, qué es la mejor estructura que nos han dado nuestros maestros para el estudio de las cartas del tarot y cómo a través de este primer septenario que nos representa propiamente todas las experiencias terrenales que tengamos que vivir, nos da una integración de, por medio de estos arqueotipos, cómo podemos encontrar estas situaciones legales. Por eso, pasando después al siguiente septenario, podamos ver las diferencias que existen y cómo a través de ya de las siguientes cartas podamos observar que no solamente hablaremos de una justicia terrenal, ¿no? Sino de una justicia divina, cómo a través de la carta de la justicia podamos entender que más allá de que los conflictos terrenales se puedan resolver de una manera correcta, de una manera pacífica, podamos entender también que existe la ley de la compensación y la ley del karma, ¿no? Que también se viene representando en esta carta. Y propiamente, pues esta carta de la justicia, pues nos remite y nos adentra en este tema de lo que es los conflictos y las situaciones legales, ¿no? Y cómo con esta carta pudiéramos ser empáticos en que podamos tomar la inteligencia de esta justicia, podamos equilibrar la balanza para que realmente se lleven las soluciones a un mejor fin, ¿no? Entonces, como si nos sale esta carta, también podamos tomar en cuenta lo que es justo para nosotros y lo que es justo para los demás, como también nos recuerda las leyes a través de esa espada que se encuentra sostenida por esa diosa Temis y podamos transmutar nuestra mente para que podamos guiarnos a través de la búsqueda de la verdad. Después nos encontramos la carta del arcano sin nombre. Como ven, pues he estado saltando algunas de las cartas para que podamos identificarlas y podamos realmente dirigirnos a las cartas que nos remiten propiamente conceptos jurídicos. Pero sin embargo, todas las cartas del tarot nos pueden auxiliar y nos pueden dar un consejo de cómo tomar la mejor decisión. Porque propiamente, si estamos hablando de que el tarot es una herramienta totalmente terapéutica, cada una de las cartas tiene un consejo para nosotros. Digo, tal es el caso, digo, acabamos de pasar, por ejemplo, la carta de la justicia, de la fuerza, por ejemplo, ¿no? Entonces, la carta de la fuerza también nos va a dar un consejo jurídico. No solamente aunque no tenga implícitamente las palabras o los conceptos que van relacionados a las leyes o a la justicia, no pueda darnos un consejo, sino que también, por ejemplo, la carta de la fuerza nos va a indicar que confiemos en esa voluntad o esa fuerza de voluntad que debamos de tomar ante una situación jurídica, ¿no? Que la racionalicemos y que realmente podamos domar esa situación, como a través de ese león podamos comunicar de una manera correcta y podamos tener esa voluntad de no solamente resolver los conflictos a través de los instintos, ¿no? Sino que también podamos tomarlos de una manera un poquito más pensada y podamos obtener el beneficio que pueda reflejarse y no solamente para uno, sino para las partes que intervienen. Entonces, adentrándonos en esta carta del arcano sin nombre, la carta del arcano sin nombre nos recuerda propiamente lo que son las herencias.
¿Y por qué nos recuerda las herencias? Porque si se fijan en esta carta, los elementos que intervienen son unos personajes que se encuentran eh, en el suelo, que se encuentran cortados, y los cuales nos recuerdan todo ese árbol genealógico, cómo a veces hay que cortar esos lazos para que podamos avanzar, ¿no? Podamos desapegarnos de esos lazos familiares para poder avanzar y poder avanzar con nuestras propias creencias. Y esto nos engancha propiamente al tema de las situaciones legales con las herencias, ¿no? Que a veces estas herencias nos causan tantos dolores de cabeza a muchísimas familias, que hasta en las mejores familias existen esos problemas. Entonces, ¿cómo a través de esta representación podamos identificar que existe a lo mejor alguna herencia o existe a lo mejor algún conflicto que debamos de resolver para que podamos avanzar? A veces estos conflictos económicos no nos dejan estar en una situación más plena. Entonces, a través de esta enseñanza del arcano sin nombre, podamos nosotros empezar a cortar con ello, podamos resolver esos conflictos de herencias, o podemos realmente ponerle empeño a que podamos resolverlo de una manera pacífica, o podamos entender que no a través del miedo o del ego de querer dominar esa situación podamos de cierta manera lograr conservar esos lazos familiares. Bueno, continuamos aquí con la carta del diablo. Y esta carta del diablo, a veces para muchos, llega a ser una carta muy estigmatizante, porque para muchos consultantes esta carta del diablo llega a ser un poquito una carta que de la cual les represente miedo. Sin embargo, bueno, el sentido propiamente que les dan es un sentido psicológico que quizás pudiera llegarse a identificar por el propio terapeuta. Pero más allá del miedo que pueda representar esta carta, también en las situaciones legales nos representan los conflictos, esos conflictos legales, esa discordancia de querer resolver las cosas de manera pacífica, el querer dominar las situaciones, el querer forzar que las cosas salgan como uno quiere, es cuando se presentan los conflictos. Por eso también les comentaba que a veces es mejor tener un mal acuerdo pero que tengamos un buen juicio, pero que tengamos un mal acuerdo. ¿Por qué? Preferir mejor un mal acuerdo para que podamos resolverlo de una manera más pacífica, que tener un conflicto en el cual nos va a estar desgastando, que tener que ir a tribunales, a juzgados, a tener que desgastarnos más. Entonces, por eso esta carta del diablo, bueno, cuando sale representada, pues realmente identifiquemos los conflictos y podamos empezar a soltar. Entendamos que cuando soltamos, cuando dejamos de meter nuestra parte emocional a los conflictos, cuando entendamos que debemos de ser un poquito más fluidos con las emociones, con lo que se nos está presentando, quizás más adelante podamos obtener un beneficio. Y por eso también empezando con la carta de la justicia que nos recuerda el karma, podamos entender que hay que fluir con estas emociones para que también tengamos una justicia divina, no solamente una justicia terrenal. Entonces, aferrarnos a los conflictos, a querer dominar, a que salgan de cierta manera, eso nos ocasiona. Y esta carta precisamente nos da ese aprendizaje de vida, a no dominar mediante los instintos esos conflictos o esos intereses que tengamos a través de un juicio. También esta carta nos representa los intereses o las cuestiones bancarias. A veces, si la pregunta de nuestro consultante es que si es lo mejor para que pueda realizar una negociación o un negocio que solicite un préstamo bancario, y si nos sale esta carta, pues nos va a estar indicando que tengamos en cuenta los intereses que debamos de pagar, ¿no? Porque esos intereses nos van a atar y realmente va a ser beneficioso que tengamos intereses, que carguemos con una deuda. Entonces, todas esas deudas se ven representadas como las deudas a veces nos atan, ¿no? Entonces, esas ataduras, cómo, de qué manera nos podamos liberar de ellas, ¿no? Entonces, esta carta es un entrenador y es un maestro, en el cual nos va a indicar todos los demás panoramas, que veamos las cosas desde diferente punto de vista para que podamos tener el mayor beneficio. Que si realmente nos convenga tener una deuda o atarnos a un conflicto de intereses, pues qué tanto nos va a llevar ese beneficio, qué tanto nos va a beneficiar tener un conflicto.
Entonces, este maestro interno, que es el diablo o las situaciones que se nos presentan, podamos verlo como una lección de vida y podamos verlo como realmente ese entrenador que nos va a liberar de esos miedos y que nos va a liberar y nos va a dejar un aprendizaje sobre todo que podamos transmutar para que podamos tener y encontrar realmente una satisfacción propiamente personal. Nos saltamos la carta de la torre. Y en la carta de la torre, ¿qué nos aparece aquí la carta de la torre? Propiamente la carta de la torre nos representa la destrucción y nos representa los cambios, ¿no? Y no solamente los conflictos se deben a veces a las situaciones familiares, laborales o las cuestiones económicas o las cuestiones contractuales, sino que también esas rupturas a veces también aparecen en las cuestiones de trabajo, como a veces esas oportunidades de cambio, como a veces esos despidos que vienen en nuestra vida pueden representar oportunidades de cambio. Cómo a través de esta carta, si nos aparece esta carta como un despido o como una separación laboral, pueda traernos nuevas oportunidades. También propiamente si nos está remitiendo a que es la mansión de Dios, también nos remite propiamente a las casas, cómo pudiera identificarse y dar un significado que es relativo a un cambio de casa, cómo poder asentarlo y sincronizarnos con nuestro consultante para dar el consejo adecuado en el cual sepa que puede realizar ese cambio de mentalidad y ese cambio de vida en el cual puede encontrarse, cambiarse de casa, cambiarse de trabajo. Entonces, como a veces también esta carta resulta estigmatizadora, sin embargo, bueno, el propio contenido del cambio como una oportunidad, pues nos abre las posibilidades de que sea totalmente terapéutico, ¿no? Cómo podemos bajar ese contenido, ese significado simbólico que se encuentra en la carta, en el cual podamos vernos un poco más orientados a lo que es el consejo primordial que nos pueda dar el tarot. Seguiremos avanzando, digo, ya no quiero detenerme tanto por la cuestión del tiempo de esta ponencia, ya no tenemos tanto tiempo, pero nos encontramos con la carta del sol. Y la carta del sol nos habla acerca del éxito, nos habla acerca de los socios y de los negocios. Si nuestra pregunta va tendente a si nuestro negocio requiere una sociedad, pues propiamente el consejo sería, sí, efectivamente, para asociarte sería la mejor manera en que puedas solucionar. O también nos van a hablar acerca de los negocios, ¿no? Entonces, si estamos con proyectos pendientes, pues es momento de que uno tenga esa confianza de que va a tener el éxito con esta carta del sol. Después nos aparece la carta del juicio. Cómo a través de esta carta del juicio, propiamente el juicio como tal, viene a ser representado de esta manera y no solamente un juicio terrenal, sino un juicio espiritual. Pero en este caso lo podamos basar a través de estos juicios y cómo en un sentido positivo podemos encontrar un buen juicio, una buena relación al trabajar en conjunto, porque si se fijan, esta carta contiene varios elementos, dentro de los cuales podemos encontrar que existe la figura de una institución, la cual también estaba representada con el Papa, pero también existe una comunicación de una manera más recta en la cual podamos trabajar en conjunto para poder resolver esos juicios, ¿no? Entonces, cómo a través de ese resurgimiento de ideas podamos tener la fe para que tengamos un buen juicio, ¿no? Y cómo también se encuentra representada por el ángel que nos estará representando también esas llamadas que a veces deban de realizarse con ese arcángel Gabriel, ¿no? Que a veces en los juicios o en los negocios habrá que realizar ciertas llamadas y cómo esa comunicación debe ser de manera óptima. Y finalmente llegamos a la carta del mundo, que propiamente nos representa el final de una etapa, el éxito, el patrimonio, las herencias, junto con el arcano 13, y vivir de una renta, de una jubilación, de una pensión. Propiamente esta carta, hablando de las situaciones legales, son los conceptos que pudiéramos ver identificados en ella y cómo
llegando al final de esta etapa podamos darle conclusión a lo mejor a un juicio o a una etapa en la cual estábamos queriendo resolver esas situaciones legales y era complicado resolverlo. Esta carta nos indicará cuál será la forma en la cual debamos de resolver y ese final de esa etapa para poder iniciar nuevas etapas de vida, ¿no? Como también se ve representada una jubilación, una pensión, cuando una persona llega al final de su etapa productiva de vida, pues nos encontramos con esas prestaciones de seguridad social que puedan ser representadas en esta carta. Como ven, pues hasta aquí este viaje, este análisis que hacemos a través de estas cartas que nos van a auxiliar a través de estos códigos y que realmente podamos efectuar un trabajo de desbloqueo y un trabajo de las situaciones conflictivas que se puedan de presentar en nuestra vida. Como les comentaba hace un momento, no solamente estas cartas que el día de hoy quise tomar para ustedes y poder explicarles cómo con los elementos simbólicos o con estos códigos que contienen, podemos remitirlos a las situaciones legales, sino que todas las cartas nos dan un consejo y una lección de vida. Entonces, que podamos realmente ser ese instrumento para que nuestro consultante sea la persona que reciba la información de una manera sentada y de una manera muy explicada en la cual pueda integrar este conocimiento y pueda tomar las mejores decisiones en su vida en general y en específico en las situaciones legales. Pues hasta aquí, como ven, Daniel Rodés y Encarna, bueno, es mi ponencia, es la manera en la cual quise exponerles, digo, yo desde este punto de vista quise trabajar todo esto relacionado a las situaciones legales por mi experiencia de vida, ¿no? Por esta situación que les comento, bueno, soy abogado de profesión, maestro en juicio de amparo, mi nombre Alejandro Padilla, aquí encuentran los datos, su servidor aquí les proporciono mi teléfono y las redes sociales en las cuales me pueden encontrar a través del Instagram, @tarot_ico, me pueden encontrar para cualquier duda, pueden contactarme también para cualquier situación legal que ustedes tengan. Yo me encuentro en Guadalajara, en México, y pues con el gusto de saludarlos, agradecerles y reiterarles el agradecimiento por la grandiosa labor que es esta segunda semana LEMAT Internacional en conjunto y de la mano de estos grandes ponentes que también estarán presentando estas masterclass. Entonces, pues invitarlos a todas las personas que nos están viendo, que sigan con esta participación, con estas interacciones que tendremos a través de estas masterclass. Y pues de todo corazón les mando un abrazo y muchísimas gracias. Hasta Barcelona, España, con el placer de saludarlos. Hasta luego.